Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Llegamos al último capítulo del libro del profeta Zacarías. Ya terminamos este libro y comenzamos el día de mañana un nuevo libro que es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, el profeta Malaquías. Pero el capítulo 14 de Zacarías describe la venida del Señor y el juicio sobre las naciones. Habla sobre la restauración de Jerusalén y el reinado de Dios sobre la tierra. La aplicación de este capítulo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe en la promesa de la venida de Cristo y la restauración final de todas las cosas. Dios nos recuerda aquí en este capítulo sobre su soberanía y su plan redentor para toda la humanidad. Es un llamado a la esperanza y la fidelidad en medio de las dificultades. Es muy importante que nosotros le prestemos atención a este capítulo, pues describe los acontecimientos relacionados con la segunda venida de Cristo también, en cuanto a cómo habría sido ese suceso espectacular si los israelitas que vivieron del cautiverio hubieran cumplido con su destino. En primera instancia se aplica a esto, pero también se aplican algunos datos, algunas cosas para la segunda venida de Cristo. No todos los detalles de este capítulo se aplican a nuestro entonces. Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a aplicar estos detalles, pero sí el Señor quiere restaurar todas las cosas. Lo quería hacer con la nación, lo quería hacer con el pueblo de Israel, pero ellos se apartaron, ellos se desviaron, no obedecieron y por eso Dios no pudo cumplirles, no porque Dios fuese infiel o porque sus promesas no fuesen ciertas, no, sino que ellos no cumplieron los requisitos porque estas promesas eran condicionales. Dice la Biblia, Zacarías 14. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Este cuadro que se presenta aquí es muy similar al que presenta el profeta Joel allí en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Esto ya lo estudiamos, pero puedes devolverte a Joel, capítulo 3, versículo 1 y 2. La prosperidad de Israel habría causado la enemistad de las naciones que aparecen aquí como reunidas por Dios contra Jerusalén. Esas ciudades se llenarían de ira, de odio, de envidia contra Jerusalén y vendrían a combatir. Esto lo encontramos también en Ezequiel capítulo 38, versículo 10. Tú puedes leer allí el texto. Sin embargo, Zacarías llama la atención a un detalle especial en esta batalla que los otros profetas, tanto Ezequiel como Joel, no mencionan. Y es la invasión de Judá y de Jerusalén tendría un éxito parcial. Joel presenta como si fuese destruida totalmente, Ezequiel también. Pero Zacarías dice que quedaría un resto. Dice, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ese resto que queda es el mismo remanente que invoca el nombre de Jehová y él lo irá y que será refinado, como lo leímos en el capítulo anterior, capítulo 13, versículo 9. Ese remanente será refinado. Es lo que Dios quiere hacer. Versículo 3 dice el texto: Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Amén. Qué maravillosa profecía. Y estos versículos 4 y 5 describen violentos cambios físicos en la superficie de la tierra que acompañarían la intervención divina para destruir a las naciones enemigas. Esto que se presenta aquí es lo que hubiese sucedido si Jerusalén se hubiese sometido a los planes del Señor, si hubiese cumplido, si hubiese permanecido fiel al Señor.
pero algunas de estas cosas se cumplirán cuando la Nueva Jerusalén descienda al fin de los 1000 años. Sin embargo, no se deben aplicar así todos los detalles, pero la sierva de Dios Elena de White, en El conflicto de los siglos, el último capítulo, presenta este cuadro que dice aquí Zacarías y habla sobre cómo sucedería ese momento. Dice aquí igualmente que Jesús vendría. Ella menciona allí, te invito a leer Conflicto de los siglos, último capítulo. Jesús vendría, se pararía sobre el monte de los olivos, así como lo presenta aquí el profeta Zacarías, y el monte se partiría en dos y haría una gran planicie. Luego la Nueva Jerusalén descenderá, dice el texto de la sierva de Dios, igual como menciona aquí el texto bíblico. Dice que vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. La Nueva Jerusalén vendrá y todos los santos alrededor de la ciudad, dice la sierva de Dios en Conflicto de los siglos. Y la Jerusalén, Nueva Jerusalén, se posará sobre esa planicie que Cristo hizo y allí se plantará. Luego las puertas se abrirán y todos los santos entrarán. Los impíos serán resucitados y ellos estarán expectantes de este momento, de este cuadro espectacular. Los justos entraremos en la Nueva Jerusalén, en las puertas que están abiertas, entraremos, luego las puertas serán cerradas, dice el texto, y allí vendrá todo lo que sucederá, que es el juicio sobre los impíos, el juicio final. Cristo se levantará por encima de la ciudad, dice la sierva de Dios, en su trono, y allí, delante de todas las naciones que estarán perdidas, ellos verán todos los momentos, todas las oportunidades que tuvieron para aceptar a Cristo, pero lo despreciaron. Así que mira que el profeta Zacarías, aunque está describiendo lo que iba a suceder con la nación de Jerusalén en primera instancia, también describe lo que va a suceder en el tiempo final, después de los 1000 años, después del milenio, después de la segunda venida de Cristo Jesús. Todo esto es maravilloso. Ahora, el versículo 6 dice: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Interesante. Y esto puede aplicarse también allí en Apocalipsis 21-25, donde habla acerca de la Nueva Jerusalén, que dice: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Entonces es una aplicación también a esa nueva ciudad, a ese nuevo mundo que Dios tiene para ti y para mí, querido hermano. Sin duda alguna, todo lo que presenta la Biblia respecto a ese mundo que Dios preparó es muy hermoso. No habrá una sola mancha de mal, todo será hermoso. Dios quiere que tú y yo disfrutemos totalmente, por eso Él nos extiende su invitación. Acontecerá, dice el versículo 8, también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Este versículo es una referencia también, o es una profecía paralela a aquella que estudiamos en el profeta, o en el libro del profeta Ezequiel, más bien, capítulo 47. Recuerda esa profecía. Ezequiel presenta allí un mar, dice, un río más bien, que el profeta ve, y él dice: yo empecé a caminar y al principio me llegó hasta los talones, luego que fui caminando fue subiendo y fue subiendo, hasta que el profeta dice: ya llegó un momento en que no pude pasar más, caminar más, sino que el río era pasado solamente a nado. Eso era lo que Dios quería hacer. Ahora, ¿de dónde saldría ese río? Como explicamos allí en Ezequiel 47, y yo te invito para que te devuelvas si quieres y escuches esa reflexión, allí expliqué que ese río saldría de la casa, debajo de la casa de Jehová. Allí dice Ezequiel, y eso sería un milagro, porque el único que puede hacer esto es Dios, que salga agua de allí donde no hay, y pasaría por todo el desierto, dice el texto. Ahora aquí dice también Zacarías que acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Esas son las mismas aguas que habla Ezequiel 47. Esto es un milagro de Dios, que salga el agua de allí, el río de allí, pasaría por el mar muerto, también dice el texto. O sea, era lo que Dios quería hacer para Jerusalén.
Esa es una profecía en primera instancia para ellos. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Dice, en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Versículo 9, versículo 10. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta las lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá más nunca maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán con las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropa de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Mira todo lo que está describiendo, lo que iba a suceder con las naciones enemigas de Jerusalén. Recuerda que esto se aplica a Jerusalén, lo que Dios quería hacer. Todo esto sería lo que vendría, el paquete que vendría en esas promesas condicionales que Dios tenía para la nación, la restauración que iba a hacer en ellos. Versículo 16, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Mira que Egipto es mencionado específicamente porque Egipto fue uno de los saqueadores de Jerusalén, y aquí se está mencionando a todas las naciones que hicieron guerra a Jerusalén, y Egipto le hizo guerra. Egipto tenía un río, el río Nilo, que era el que abastecía toda la ciudad de agua. Pero ahora dice aquí que el que no fuese a adorar a Jerusalén, no descendería lluvia sobre ellos. Así que si Egipto no iba a adorar a Dios en Jerusalén, entonces no caería lluvia y el Nilo se secaría y ellos no tendrían agua. Es una profecía, como te dije, para Jerusalén, lo que Dios quería hacer, restaurar. Y como ya mencionamos en los profetas anteriores, que el propósito de Dios con Jerusalén era que fuese la capital del mundo, que fuese el centro del culto a Dios, la adoración a Dios, que de todas las partes de la tierra fuesen a Jerusalén a adorar a Dios. Este era el propósito especial de Dios con la nación, pero ellos no cumplieron los objetivos, los requisitos que Dios les puso, por eso no cumplió las promesas. Versículo 19 dice: esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabada sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Mira que los caballos, cuando llegaban los caballos sobre Jerusalén, representaban guerra. Y Dios había dado la orden de que el pueblo no se llenara de caballos ni de carros de guerra, porque ellos debían confiar en Dios plenamente, no en fuerzas humanas o en caballos o en estrategias humanas. Pero ahora dice que las campanillas de esos caballos no representarían guerra, sino más bien representarían libertad, representarían paz, y estaría grabado un letrero que dice santidad a Jehová. Es ese mismo letrero que aparecía en la mitra del sacerdote. Interesante lo que Dios quería hacer sobre la nación. Y termina el capítulo y el libro del profeta Zacarías diciendo: y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Amén. Promesas lindas que Dios tenía, promesas hermosas que Dios puso para la nación. Si ellos cumplían los requisitos, si ellos cumplían los objetivos, lamentablemente no se cumplió porque el pueblo fue infiel. Pero sí, Dios cumplirá con su pueblo hoy,
con la iglesia de Dios hoy. Él restaurará todas las cosas. Él traerá cielos nuevos y tierras nuevas donde abunda la esperanza, el amor, la felicidad. Esto sucederá. Ahora, si tú no crees, pues serás dejado a un lado, pero la promesa se cumplirá. No es condicional, es condicional para ti, porque si tú no crees, pues no podrás disfrutar de eso. Pero la promesa se cumplirá, creas o no creas, sí o sí se cumplirá. Cristo vendrá a esta tierra, restaurará todas las cosas y entonces creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Hoy Dios envía su invitación, hoy Dios envía sus advertencias porque quiere salvarnos. Pero si tú no cumples, entonces no serás salvado. ¿Qué necesitas hacer hoy? Abrirle tu corazón a Cristo, aceptar este mensaje y dejar que Él tome el control total de tu vida y así te conduzca por el camino correcto. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 14, pero no solamente en este capítulo, sino en todo el libro del profeta Zacarías. Y hasta aquí llegamos con este maravilloso libro. Mañana continuaremos con el profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, o el último libro más bien del Antiguo Testamento. Hasta aquí hemos llegado. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!